Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un webinar bastante especial que tenía muchas ganas. Vale, me confirman que el audio es estupendo, ok, muy bien. Bueno, como os decía, tenía muchas ganas de hacer un webinar así porque muchos de vosotros muchas veces me lo habéis pedido y la verdad es que yo también me he quedado siempre con las ganas de poder intentar acercarme un poquito más a vosotros, el tratar de ya no solamente exponer temas, sino de poder ir resolviendo todas vuestras dudas. Deciros que antes del webinar muchos de vosotros me habéis estado haciendo muchas preguntas, las tengo aquí todas apuntadas, las he estado condensando. Lo que quiero hacer hoy es resolver todas vuestras dudas y, por supuesto, si alguno de vosotros quiere decir algo, también lo puede poner por el chat, ¿vale? Si alguno de vosotros quiere plantear alguna pregunta, quiere que le resuelva alguna duda que pueda tener, me lo podéis poner a través del chat y también lo voy a tener en cuenta para poder resolver todas las preguntas que me vayáis planteando. Si nos da tiempo, luego al final voy a daros algunas pautas de trading, que ya sabéis que siempre me gusta, aunque bueno, pues veamos cosas diferentes, pero siempre luego me gusta terminar con alguna que otra pista sobre cómo podemos operar los mercados, así que luego al final os daré alguna pauta también. Ya sabéis que ahora estamos muy cerquita de la apertura americana y como siempre, pues la apertura americana tiende a generar más ruido, tiende a generar más volatilidad, con lo cual yo creo que es perfecto el poder aprovechar este ratito justo antes de la apertura también para poder ver oportunidades de entrada que se podrían presentar. Una pregunta que, bueno, a ver, por ejemplo, tenía un mensaje antes de comenzar, vale, porque había visto que Adrián me habías dicho que es la aversión al riesgo, no entiendo mucho. Vale, en lo que voy contestando las dudas, Adrián, si me lo puedes exponer un poquito más en detalle a qué te refieres, ¿vale? Lo de la aversión al riesgo, si te estás refiriendo a algún tipo de cómo plantear la gestión de riesgo, cómo operar, ¿vale? Algo más concreto, dímelo y lo vemos ahora en un momentito. Así que bueno, os voy contando. He querido ir de las preguntas que me habéis hecho, de lo más genérico a lo más concreto. Lo más genérico, ¿por qué? Porque algunos de vosotros me habéis preguntado cosas del estilo de ¿por qué Forex? Es decir, ya sabéis que cuando tomamos la decisión de abrir operaciones en trading, siempre tenemos una amplia gama de activos financieros que nosotros podemos elegir operar, ya sean Forex, bueno, pares de divisas, podemos elegir la opción de operar con acciones, de operar con índices, tenemos muchas, ¿vale? Es decir, muchísimas posibilidades y yo entiendo que sobre todo al principio nos puede generar muchas dudas, el decir, vale, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo que más puede encajar conmigo? Porque no es que uno sea mejor que otro, no es que una opción para poder abrir operaciones sea mejor que la otra, al final va a depender primero de nuestro perfil como traders y segundo, también va a depender y muchísimo bueno, pues el tipo de operativa que queramos llevar a cabo. Ahora os voy a decir esto de qué tipo de operativa queremos llevar a cabo, en qué consiste exactamente. Primero, lo de en nuestro perfil de traders, yo me refiero porque al final sé que algunos de vosotros quizás pues le vaya más el riesgo, es decir, tenga un perfil de trader más arriesgado, quizás haya algunos de vosotros pues tenga un perfil un poquito más conservador. Entonces, es que una sea más válida que otra. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el operar en Forex. A mí, yo, por ejemplo, mi perfil, ¿vale? Para que os hagáis una idea, es muy conservador. Yo me gusta ir sobre seguro dentro de lo que cabe, plantear un poco las operativas de una manera que a mí me genere cierta comodidad, es decir, sabes qué es lo que estoy haciendo y demás. Entonces, lo que ocurre es que cuando operas con Forex, por ejemplo, el operar con Forex hace que sea más sencillo. A ver, voy a explicar un poco, ¿vale? Qué es lo que significa de que operar con Forex pueda ser más sencillo. Cuando vosotros decidís operar en distintos activos, por ejemplo, no sé, imaginaros que habéis visto una empresa que cotiza en bolsa y bueno, pues habéis oído en las noticias muy buena información sobre esa empresa, buen crecimiento, buenos proyectos, con un futuro bueno por delante y tomáis la decisión de decir, bueno, pues mira, voy a plantear oportunidades en compra en esas acciones, voy a comprar acciones porque entiendo que puedo obtener bastante beneficio. El problema de cuando operamos acciones es que, claro, fijaros, sí, ¿qué información tenéis sobre esa empresa que habéis decidido comprar? Pues que tiene buenos resultados, que parece que lo que se oye por internet está bastante bien. Sin embargo, hay muchísima información que se os escapa y a la que nunca
tendríais acceso, a no ser que seáis y bueno, pues directivos de esa empresa, que ocupéis un papel importante, es decir, tengáis información, acceso, mejor dicho, a información privilegiada. Si no tenéis acceso a información privilegiada sobre esa empresa, el problema que vais a tener en ese caso es que puede que salga mal vuestra operativa. Y no porque vosotros hayáis tomado una mala decisión, sino porque no toda la información era accesible a vosotros. Al final se han dado muchísimos casos, quizás vosotros lo hayáis oído en las noticias, de un día para otro, de repente veis que una empresa quiebra y dicen, pues X personas tenían fondos, tenían acciones comprados en esa empresa y lo han terminado perdiendo todo. Es algo muy habitual que se oye. Claro, nosotros podemos entender que una empresa va bien, pero comprended que si de repente esa empresa tiene algún problema, ¿vale? Tiene algún problema, empieza a arrastrar problemas, ya sean financieros, ya sean estratégicos, lógicamente no lo va a hacer público. Si vosotros tuvierais, imaginaros, tenéis una empresa y esa empresa empieza a ir mal, no lo vais a hacer público, porque en el momento en el que lo hacéis público, las acciones van a caer en picado. Y se han dado muchos casos de ese estilo, ¿vale? A mí, por ejemplo, os cuento este ejemplo para que vosotros os hagáis mejor una idea, porque cuando, por ejemplo, estáis operando en Forex, toda la información que queréis obtener sobre bueno, pues factores que puedan estar afectando al mercado Forex y que puedan afectar al gráfico en concreto con el que estéis trabajando, va a estar perfectamente a vuestra disposición. Me voy a ir a un ejemplo, tengo aquí compartido el dólar franco suizo, luego podemos ver algún otro si queréis, pero me voy a ir al más sencillo de todos, al que siempre se utiliza como referencia, al que tiene mayor volumen de operativas, que es el gráfico del eurodólar. Si yo hago un análisis, al margen de que haga un análisis técnico del gráfico del eurodólar y pueda tomar decisiones ya sea de compra, de venta, es decir, pueda tomar decisiones de entrada en el mercado, siempre cuando yo tomo decisiones me tengo que basar en un análisis fundamental, tengo que conocer cuál es el entorno, qué es lo que afecta al mercado en ese caso, porque yo necesito hacer un análisis que sea lo más completo posible. Con lo cual, si yo hago un análisis del eurodólar, tengo que fijarme en factores económicos que afectan a la Unión Europea y factores económicos que afectan a Estados Unidos, ya sea datos del Producto Interior Bruto, datos del índice de precios al consumo, datos de los tipos de interés, política monetaria. Todo ese tipo de información, primero, está perfectamente accesible a todos nosotros, ¿vale? Es decir, esa información que no es confidencial, que todo el mundo que quiera operar puede verla perfectamente a través de Internet o a través de los distintos medios de comunicación que se ofrecen, y además lo podemos prever. Porque si yo sé que se va a publicar esos tipos de interés o esos datos del Producto Interior Bruto, no es algo que me pille por sorpresa. No tengo más que mirar el calendario económico, podéis ver el calendario económico en FX Street y ahí encontrar qué tipo de información es la que se va a publicar, ya sea esa semana o ese día, y ahí es donde yo puedo hacer mis análisis de cómo puede afectar al mercado y saber que antes de que se publique esa información, un poco antes de que se publique, obviamente, pues no voy a entrar en el gráfico, lógicamente, ¿vale? Si yo sé que dentro de una hora, imaginaros, se va a publicar una información importante, pues no voy a operar ese mercado. Me esperaré a que se publique la información porque lo que quiero es evitar ruido, evitar volatilidad y que esa volatilidad me pueda cerrar mi entrada. Y por otro lado, lógicamente, pues yo creo que una vez que sale la información publicada, yo puedo ver lo que ha salido, puedo hacer análisis, puedo hacer interpretaciones del mercado y con ello llegar a la conclusión de si es viable entrar, no es viable entrar. Es decir, me ayuda al final a conocer de una manera mucho más detallada, como ya os digo, cuál es la situación, qué es lo que afecta. En otro tipo de mercados eso yo no lo puedo trabajar. Sin embargo, en Forex sí. Ahí tenemos un punto a nuestro favor. A mí me gusta mucho operar en Forex. Por ejemplo, para mí el análisis fundamental es importantísimo y, lógicamente no todas las noticias que se publican, ¿vale? Sino al final de todas las que se publican solamente unas pocas son las que realmente afectan al mercado, pero yo tengo la tranquilidad de que sé qué noticias le afectan al mercado y sé luego, por otro lado, pues, cómo interpretar los resultados. Sin embargo, cuando operamos muchos otros gráficos, esto no pasa. Y también deciros que, bueno, me habéis comentado dentro de Forex qué gráficos, qué pares de divisas suelen ser los mejores, los más aconsejables para poder posicionarnos, para poder entrar. En realidad, al final,
siempre se consideran más arriesgados aquellos activos que se consideran como exóticos, pares de divisas exóticos. Siempre el eurodólar, la libra dólar, el dólar yen son los grandes clásicos, los que se suelen utilizar normalmente para poder operar, porque son, además de que salen mucho más baratos, por lo general por los brokers, ya que los spreads son más bajos y los márgenes también son más bajos. En realidad, al final, tenéis que tener en cuenta que al ser, bueno, eurodólar es el par de divisas más operado en todo el mundo, es el que mayor volumen de operaciones maneja a lo largo de todo el año. Esto lo que nos permite es una mayor liquidez. Siempre lo mejor es operar con los mercados más líquidos del mercado, porque, bueno, del gráfico, porque poder operar con los que mayor liquidez tienen nos asegura que los movimientos van a ser más racionales, más lógicos y por lo tanto nuestra operativa va a ser mucho más confiable. Sin embargo, si tomamos la decisión de operar a lo mejor con algún par de divisas que pueda ser más exótico, pues lo que nos podemos encontrar es que el volumen de operativas al ser mucho más bajo, genera más ruido, genera más volatilidad. Yo a lo mejor llego a la conclusión de que un precio tiene que subir, pero antes de subir hace una caída brutal y luego ya sube y son mucho más manipulables. Cuanto más bajito sea el volumen de operaciones, mucho más fácil va a ser de manipular ese activo. Así, por lo general, siempre lo mejor que podemos hacer en ese tipo de situaciones es escoger los activos más líquidos posibles para poder facilitar nuestra operativa. Más cosas, el horario para poder operar. Otra de las preguntas que habéis hecho, ¿qué horario es el mejor para poder hacer trading y por qué? Primero, ¿por qué? Me voy a venir al por qué, lo primero de todo os voy a hablar un poco de esto, pero siempre es mejor operar en aquellas horas en las que mayor liquidez hay. Dentro de que nosotros lo que queremos operar son los activos más líquidos posibles, yo tengo que ver en qué horario están más líquidos para poder obtener mayor beneficio también, para poder tener una mayor seguridad, una mayor garantía. Los horarios de mayor liquidez, ¿vale? Os lo digo por horario de España. Luego ahí, según en el país en el que estéis, podéis quedaros con uno, bueno, podéis hacer la conversión. A mí me gusta desde las 9 de la mañana, horario de España, ¿vale? Hasta las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque primero coincide con la apertura del mercado europeo, que hay veces que no se dan oportunidades europeas, se dan oportunidades de entrada, porque ya empieza a aumentar la liquidez. Y luego ya, por supuesto, ese momento en el que coincide el mercado europeo abierto con el mercado, con la apertura del mercado americano. ¿Por qué? Porque al estar los dos mercados abiertos, lo que conseguimos con eso es que la liquidez sea mucho mayor todavía. Entonces, como la liquidez es mucho mayor, mucho más movimiento lógico y por lo tanto más posibilidad de poder entrar con unas ciertas garantías. A medida que ya cierra el mercado europeo, vais a ver que la liquidez va disminuyendo cada vez más, aunque sí que es cierto que aún permanece el mercado americano abierto, pero como el mercado europeo ya no lo está, se nota muchísimo, ¿vale? Se nota muchísimo, quitando a lo mejor alguna sesión asiática que os podéis encontrar de mayor liquidez, por lo general no es lo normal, ¿vale? Lo normal es que vayáis viendo que el precio se queda como más parado, se queda más lateralizado. Muy bien, estaba viendo mensajes de David. Hola también, David. Me dices, ¿utilizas los índices de divisas para tomar posiciones? No, porque me imagino que te refieres, por ejemplo, a índices como el índice dólar. Entonces, a ver, los índices no los tengo en cuenta para poder operar las divisas, porque al final el hecho de que un índice baje es porque una divisa ha subido o ha bajado. Siempre el tema de las correlaciones viene bien cuando a lo mejor el índice se mueve y después de moverse el índice puede afectar a las divisas. Pero el hecho de que el índice suba o baje es en realidad porque las divisas suben o bajan. Entonces, ha habido veces que sí ha servido de referencia, que yo en algunas ocasiones lo he tenido en cuenta cuando a lo mejor hemos visto determinados niveles clave, pero no es algo que nos ayude a determinar realmente la posibilidad de decir entro en compra o no entro en compra, ¿vale? Entonces, no, en realidad no es algo que sea definitivo. Hay muchas indicaciones que son mucho más fiables. Juan, me preguntabas a qué hora se solapan los mercados en España. Vale, os digo horario de España por tenerlo como referencia, suele ser pues en torno entre las 3 y, bueno, siendo generosa, hasta las 6.
¿vale? Lo que son esas 3 horas. Es decir, un poquito antes de que abra el mercado americano ya se empieza a apreciar liquidez, mayor liquidez, y luego ya eso de las 6 se nota un bajón, por lo general también, bastante importante, ¿vale? No todos los días, pero en la mayor parte de los días siempre el precio tiende a bajar mucho y la liquidez y se nota bastante. Así que más cosas. Largo plazo, corto plazo, vale. Yo sabéis que a lo largo de todos los días, de lunes a viernes, me gusta publicar pues, análisis, artículos, oportunidades de entrada en el mercado que yo voy considerando que son interesantes. Siempre en todas mis redes sociales voy publicando todo esto. Y hay muchos que me preguntáis, porque a lo mejor pues, ha habido veces que he publicado un análisis o un gráfico que está un poquito más enfocado en el largo plazo. Y hay muchos que me decís, oye, yo esto no, a ver si puedes compartir más a corto plazo, porque yo lo que me interesa en realidad es a corto plazo, o si abrimos operaciones en corto plazo, esto lo tendríamos que ignorar. Ese tipo de preguntas son muy habituales. Y yo siempre lo que contesto es que no. A ver, si vosotros tomáis la decisión bueno, decir, oye, pues quiero operar en el corto plazo, quiero hacer ya sea scalping, operativa intradía, al final esto depende un poco de vuestro tipo de estrategia, es necesario que aunque queráis operar a corto plazo, entendáis qué es lo que está haciendo el mercado a largo plazo. Debéis crear, el consejo que os doy es que debéis crear un contexto. Yo no me puedo venir, imaginaros, ¿vale? A ver, aquí, por ejemplo, ¿vale? Os enseño este gráfico porque es el que ahora tengo, ahora pongo alguno más, pero tengo el dólar franco suizo y yo quiero trabajar con el dólar franco suizo y ya para empezar a operar, imaginaos que no tengo ningún tipo de análisis, me vengo directamente aquí y digo, venga, voy a trabajar ya con esto. Me falta muchísima información. Es un error que si decidimos trabajar en scalping, trabajar más a corto plazo, nos vengamos a temporalidades pequeñas directamente. No solamente es coger un gráfico, ver velas, operar y ya está. Necesitamos, además de comprender los mercados, ver qué es lo que afecta, es decir, todo lo que es la parte del análisis fundamental que ya os he estado comentando. Yo lo que necesito es crear un conocimiento sobre ese mercado. Necesito conocer su trayectoria, ver qué es lo que está haciendo el gráfico a lo largo de X tiempo. Por eso os digo contextualizar el mercado. Necesito contextualizar ese gráfico para poco a poco, al final es como una lupa, yo voy acercándome más, siempre sabiendo qué es lo que está haciendo el gráfico más a largo plazo, voy focalizando cada vez más hasta ya dar la clave. Es decir, vale, no es lo mismo ver un gráfico, haber comprendido un gráfico más a largo plazo, que luego ya poco a poco ir acercándome, ir viéndolo cada vez más de cerca para poder tomar decisiones de entrada. ¿Vale? Entonces, el consejo que yo os doy siempre, que es algo que siempre estoy comentando, es la necesidad que tenemos de poder controlar un gráfico en el sentido de conocerlo bien. De si yo estoy operando, escribí un artículo, quizás lo hayáis visto en FX Street, en el que hablaba de requisitos para ser un trader profesional, porque decía que al final no consiste en ver gráficos así a lo loco, bueno, pues si aquí no tengo me voy a otro, me voy a otro. No, lo que necesitamos es centrarnos en conocer lo mejor posible unos mercados en concreto para poder trabajar con ellos, lo que significa haber creado un contexto previo, haber comprendido bien la situación para luego ya poder tomar decisiones y tener la paciencia suficiente como para que si de repente imaginaros que queréis entrar en el mercado y no veis un movimiento claro, sepamos esperar y ya está. No, en trading no existen las prisas, no podemos estar con prisas queriendo operar como sea, queriendo trabajar como sea, no. Tenemos que ir poco a poco, con mucha precaución, esperando determinadas confirmaciones que si se dan, genial, porque nos van a permitir entrar, pero que si no se dan, pues nada, tendremos que seguir esperando. Ahora veremos, ¿vale? Más cositas de esto, de lo de los gráficos, como os digo, que es lo que quería compartir con vosotros. Y hay otra pregunta que me pareció bastante buena, porque yo sé que muchas veces genera bastantes dudas, que es ¿qué días de la semana operar? Todos son rentables, tengo que tener más cuidado algún día en concreto. Primero, a tener en cuenta es los primeros días del mes. Bueno, la semana pasada, que es la que coincidió con la primera semana de mes, fue una semana estupenda, ¿vale? En realidad se pudieron aprovechar muy buenas oportunidades, hubo movimientos muy claros, además muy lógicos para poder hacer trading
Y eso lo que conllevó al principio fue justamente cuando abrió el mercado americano, el primer día del mes, además yo recuerdo, se generó mucha volatilidad y es algo que suele pasar muy habitualmente. Y por eso tenemos que acostumbrarnos, tenéis que acostumbraros siempre de que el primer día de la semana genera mucho ruido, genera mucho movimiento y ahí es donde pues entra el no precipitarnos a la hora de abrir operaciones. Si las abrimos, colocar adecuadamente el stop loss para evitar que a lo mejor pues de repente un movimiento un poquito más brusco nos pueda sacar del mercado sin ningún tipo de lógica, ¿vale? Así que quedaros también con eso, que en realidad el primer día de la semana es un poquito más movido, pero no por ello imposible de operar, también podemos estar trabajando sin problema. Otra cosa que os quería decir de esto es que al final, por ejemplo, pues el lunes, como hoy, la apertura americana genera más ruido, genera más volatilidad, ¿vale? Y bueno, pues ahora, por ejemplo, está a punto de abrir la sesión americana. Me viene muy bien haber hecho el webinar en este momento para que vosotros pues, podáis ir trabajando también con esto. Os vais a encontrar movimientos un poquito más bruscos, que en realidad no tienen, ¿vale? Por ejemplo, ahora os enseñaré todo esto para que lo veáis, porque en realidad no significa a lo mejor que vaya a haber un cambio de tendencia ni nada por el estilo, simplemente lo que generan es, debido a que aumenta la liquidez, hay mucho más ruido, el precio se mueve de una manera muchísimo más brusca y nosotros pues tenemos que tener paciencia, tenemos que tener un poquito de calma y esperar a que todo vuelva a la normalidad para luego ya a continuación poder seguir tomando oportunidades de entrada. Y ya a medida que avanza la semana, el resto, es decir, luego ya el resto del lunes, bien, todo normal para poder operar, martes, miércoles, jueves igual, a no ser que haya alguna noticia económica, que eso es algo también que hay que ir controlando. Y luego los viernes, durante la sesión europea, se puede trabajar sin problema, pero luego ya a medida que van avanzando las horas, que ya abre la sesión americana, los viernes suelen ser más parados. Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, el viernes sí aprovecho operaciones cuanto más pronto mejor y luego ya, según van avanzando las horas, soy de las que se va manteniendo al margen, va esperando, voy aguantando un poquito para ver movimientos más claros y ya pues estudio lo que es la perspectiva de final de semana para poder interpretar los resultados y poder operar luego ya a raíz de la próxima semana una vez que vuelva a aumentar el volumen. Es como un ciclo, quitando a lo mejor alguna semana especial por noticias económicas importantes, es un ciclo que se va repitiendo y que nosotros tenemos que saber, tenemos que conocer en qué momentos hay mayor liquidez en el mercado y en qué momentos hay menor liquidez para poder tomar decisiones de entrada. Así que bueno, voy a enseñar gráficos, voy a daros algunas expectativas que, bueno, realmente creo que podrían estar bastante bien. Hacerle seguimiento ya que le he nombrado, porque ahora no aconsejo entrar, os lo voy a estar enseñando ahora. No aconsejo de momento entrar en el gráfico del euro, me ha parecido que yo esta es una confirmación que no me ha dado, así que me he quedado ahí esperando igualmente. Y es a raíz de los datos que salieron del cambio de empleo no agrícola en Estados Unidos, de las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo, el precio de repente pegó una subida. Yo estos días de atrás estuve marcando la proyección bajista que tenía este activo, la posibilidad de poder seguir aprovechando oportunidades en el mercado en venta. Y bueno, pues aquí es cuando os decía que fue fácil porque lo cumplió bastante bien, lo fue respetando todo bastante bien, así que hasta aquí todo ok. Claro, luego ya de repente nos ha roto esta tendencia más acelerada. Por lo general, cuando un mercado rompe una aceleración de tendencia, tiende a buscar una más general. Claro, es en contra de tendencia, ¿vale? Es decir, este tipo de operativa que se puede aprovechar en un momento determinado es un tipo de operativa que funciona en contra de tendencia y además, más ahora todavía, que lo que estamos hablando es de la apertura americana que puede generar más liquidez. Mi consejo de momento, y ya os digo, ahora os voy a enseñar algún gráfico que me parece mucho mejor para poder operar, pero mi consejo es que si veis que esto se impone al alza, como está haciendo en este caso y sigue subiendo, al operar en contra de tendencia podríamos pensar en una proyección máxima ubicada en el 1,27 como mucho. Si el precio luego ya sigue subiendo, entraríamos en una segunda fase de buscar esta línea de tendencia más general. ¿Vale? Es decir, tenemos el rebote en la línea de tendencia, con lo cual el mercado al fin y al cabo nos sigue respetando todavía ese retroceso, ese rebote, esa subida,
y es un tipo de operativa que se podría aprovechar en compras, pero yo os digo que sí, efectivamente, pero buscando esos puntos de apoyo, ajustando poco a poco el stop loss y protegiendo muy bien la operativa en todo momento por la posibilidad de que se nos pueda girar, ¿vale? Que al final, luego ya para poder entrar en favor de tendencia, que esto es algo que iremos viendo más adelante, en el momento en el que se vaya confirmando, necesitaremos que esta última subida que se está formando pueda quedar anulada, el precio confirme ventas y ya pues en ese caso sí que podríamos empezar a pensar en ese posicionamiento bajista. Es decir, esa subida en cualquier caso, si nosotros queremos volver a aprovechar ventas, sería necesario que la rompa y esta subida es simplemente un retroceso del mercado buscando un punto de apoyo y que como máximo yo os digo que nos podría llevar a esa línea de tendencia bajista más general. También hablaros del dólar neozelandés, un gráfico que suele tener ruido, suele tener bastante movimiento y que además a raíz de la apertura americana, lógicamente, pues puede aumentar también ese movimiento, ese ruido. Fijaros una de las claves porque hay una proyección de retroceso en este mercado. La idea es que el gráfico pueda seguir bajando. Y una de las claves que yo os quería dar aquí para que luego lo podáis ir bajando es esta bajada que se ha estado produciendo y que hace muy poquito, además, el mercado ha rebotado en ella, ha rebotado en esa zona de tendencia bajista. Así que una de las claves es que nosotros sigamos pensando en posibilidad de ventas. Tenemos además una zona suelo que es el 0,7144, que es esta proyección que vais a ver en este caso, esta zona suelo de aquí, que es la última vez donde el precio rebotó y luego ya se dio la vuelta y empezó a subir para buscar punto de apoyo. Y luego tenemos una pequeña proyección parcial, con la cual también tendremos que tener cuidado porque en muchas ocasiones ha actuado como una zona de rechazo, que es el 0,7157. Así que consejos que yo os doy para poder pensar en posibilidad de ventas, para poder determinar cuándo vendría esa ocasión, para poder entrar en el gráfico en sentido bajista. Primero, lógicamente, esperar que esta subida termine de producirse, que el precio pueda rebotar y pueda empezar a bajar y en ese caso sí que podríamos empezar a pensar en ventas, ¿vale? Ahora, la idea es que demos un poquito de margen a la apertura americana, que termine esa liquidez y en el momento en el que pueda volver toda la calma ya poder posicionarnos. Pero ten en cuenta esta zona de rechazo importante y si el gráfico realmente puede confirmarnos ese rebote, esa nueva bajada, ahí es cuando sí podríamos pensar en posibilidad de poder entrar en el mercado en venta. Y daros una clave también que quería enseñaros, porque lo he publicado hace poquito en el gráfico del Eurolibra, en las redes sociales de Just for Trade FX, lo estuve diciendo que hubo un rechazo, hubo una caída muy fuerte, que por un lado nos vino bien para terminar de alcanzar un objetivo, pero que nosotros ahora, a la hora de ver al mercado subiendo, necesitamos analizar qué posibilidades tiene el precio de seguir subiendo más o si por contra puede terminar rebotando y pueda terminar cayendo. Así que lo que comentaba en las redes sociales es que sí, podemos seguir pensando en la posibilidad de que el gráfico pueda seguir subiendo hasta tocar la línea de tendencia bajista general, que es esta que veis en este caso, o la otra opción también, ¿vale? Bueno, y la otra opción también es que tenemos esta zona, que es donde se está ahora respetando el gráfico bastante bien, que es una zona de resistencia que es el 0,879. Es una zona fuerte, ¿vale? Es decir, es posible que el mercado pueda subir para buscar punto de apoyo en esta línea de tendencia, pero tener mucho cuidado de ir protegiendo la operación, aquellos que, por ejemplo, la hayáis seguido y hayáis tomado la decisión de entrar, porque estamos en una fase de acumulación que necesitamos que termine y dentro de tener una cierta seguridad de que ya se han podido aprovechar esas operaciones en compra y tenemos asegurado un beneficio, esperar a que esa fase de acumulación termine para ver si el precio efectivamente puede seguir subiendo o puede terminar cayendo. Si consiguiera subir, ya aprovecho para deciros que si consigue subir y buscar punto de apoyo en la línea de tendencia bajista, eso nos permitiría que si rebota y cae, podamos volver a entrar en venta, que también sería una buena idea para poder posicionarnos en sentido bajista. Juan Camilo, buen día también para ti. Me decía si puedo revisar la libra dólar. Muy bien, sí, vamos a verla en un momento porque además tiene una parte importante. En este caso es una zona de rechazo, ¿vale? Que es el 0,3746. Aquí pasa exactamente lo mismo, que se está generando mucho ruido, se está generando mucha volatilidad y muy probablemente tengamos que tener paciencia. Estamos en fase de acumulación. Yo en este caso aconsejo no entrar en el mercado todavía ni en compra ni en venta. Primer punto, para entrar en compra necesitamos que ese nivel de resistencia del 1,3746 consiga romper. Si realmente consiguiera romper, podríamos entrar en compra, ¿vale? Esto lo iremos viendo también, os lo estaré indicando porque ahora os puedo dar los escenarios, pero no tenemos ningún tipo de confirmación. Pero sin embargo, yo os digo que lo vamos a estar estudiando y os voy a estar dando las guías a través de mis redes sociales y mis medios para que podáis hacer
seguimiento posible. Así que 1,3746, como ya os digo, si consiguiera romper, podríamos ya empezar a pensar en la siguiente proyección máxima del 1,3796. Sin embargo, si el gráfico no consigue romper, ¿vale? Y vemos que esto es un pullback y el precio terminando la vuelta, termina cayendo, para poder entrar en sentido bajista es importante que podamos confirmar un mínimo por debajo del 1,3676, que es este que tengo yo aquí, ¿vale? Este suelo. Precisamente antes estaba pendiente a ver si lo conseguía romper y no lo ha roto, está haciendo un pullback. Deciros que esta subida hay que controlar hasta qué punto puede ser un pequeño retroceso debido a la apertura del mercado americano y todo volver a la normalidad. Ya tenéis las pautas indicadas sobre qué podemos esperar en el caso de que podamos en compra, qué tipo de confirmación es la que necesitaríamos y qué proyección es la que podríamos empezar a valorar. Y ya os digo, pues para ventas mínimos por debajo del 1,3676 y si el gráfico consigue confirmarnos, pensaríamos en ese 1,3612. Pero de momento esperamos, ¿vale? Es como una zona de indecisión, toda esta franja de aquí. Yo os aconsejo que después de la volatilidad que tuvo debido a la política monetaria que salió en Gran Bretaña, es mejor que tengamos paciencia, que esperemos un poquito y en base a los distintos análisis y las distintas confirmaciones que nos vaya dando en los escenarios, lo iremos viendo también detenidamente. Así que bueno, ha sido un placer. Ya sabéis que dentro de 2 semanas vamos a estar aquí otra vez. Voy a estar aquí con vosotros dándoos más pautas. Vamos a hacer una operativa en vivo muy interesante que realmente os va a venir muy bien para poder operar luego, no solamente para ese día, para el resto de semana también. Así que nos vemos dentro de muy poquito. Os espero, por supuesto, y os deseo que tengáis una semana muy buena, con muchos pips y que os vaya todo muy bien. Un saludo para todos.